Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:06 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los mensajes, por las críticas que también son importantes para justamente retroalimentarnos de la visión de cada uno de ustedes sobre nuestras opiniones y por supuesto la información que generamos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. 7 de la mañana con 6 minutos. La primera entrevista del año en este espacio de noticias corresponderá al análisis sobre la situación política, los derroteros y los retos políticos para este 2022. Selene López tiene la gentileza de atendernos de modo telemático. Ella es politóloga. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buen día. Feliz año. Buenos días, Fabricio. Feliz año para usted y para todos quienes hacen A Primera Plana, para todas las personas del Sonorama. Que les vaya muy bien, que continúen tal como han continuado este año, con mucho pluralismo, con contrastación, que sigan siendo un medio tan serio como lo son hasta ahora. Mis mejores deseos. Gracias a usted por la gentileza, por esos deseos, que los tomamos como corresponde. Igualmente para usted, que tenga un 2022 pleno en realizaciones personales y profesionales. Hablemos de lo que usted más conoce y le gusta, ¿no? De la política. Este 2022 en lo político, ¿por qué estará marcado, doctora? Bueno, yo creo que es un año muy difícil para Ecuador, para toda la región, y creo que el principal problema que tiene nuestro país y casi todas las democracias de la región, con excepción de Chile, Uruguay, Costa Rica, es que nosotros tenemos estados muy débiles que no funcionan bien. Entonces es difícil gobernar con un estado débil. Eso va a ser difícil para Ecuador, Perú, Guatemala, Paraguay, y lo vemos todos los días. Es muy difícil mantener la seguridad pública cuando tienes hackeos. Es muy difícil controlar la percepción de seguridad cuando hay sicariatos afuera de los moldes. Es muy difícil cobrar impuestos, es muy difícil implementar políticas sociales, controlar la corrupción. Y la gente se cansa de eso, y sobre todo cuando la clase media empiece a sentir los efectos de la reforma tributaria a medio de este año, o cuando los jóvenes se queden por fuera de la educación formal por los recortes que hay, o mientras las familias sigan sintiendo los efectos de no tener medicinas en el sistema de salud, o sigan aumentando los contagios. Realmente, aunque el gobierno esté muy bien intencionado, con un estado débil es muy difícil gobernar. ¿A qué nos referimos al estado débil? ¿Qué quiere decir con un estado débil? Cuando yo estaba pensando cuáles son los principales retos que tiene, digamos, el Ecuador el siguiente año, más que pensar en un reto de gobierno o retos de la oposición, que podemos hablar de eso también, hay un reto que es fundamental, que es un reto de Estado, es decir, un reto que el Estado, digamos, que independientemente del gobierno que está, es algo que está ahí y que tiene que funcionar independientemente de quién está sentado ahí en la silla. Y cuando me refiero al Estado, me refiero a toda esta burocracia, es decir, toda la capacidad de ejecutar políticas de manera consistente, coherente, eficaz. Esto que ha sido realmente un problema importante para todas las democracias en América Latina, la debilidad de las instituciones estatales. Esto es algo que se tiene que corregir ahora. El año 2020, el año 2021, a través de la pandemia, nos enseñó que no se puede gestionar una pandemia sin un Estado, y sin un Estado que no tenga servicios públicos fuertes. A esto me refiero, a estas capacidades estatales que tienen que ser fortalecidas. Hay un sociólogo político que tiene un libro muy interesante que se llama El Estado como problema y el Estado como solución. A eso me refiero, a la posibilidad de articular políticas públicas fuertes que protejan a la sociedad y que son tan necesarias ahora, sobre todo en un país tan descompuesto como el nuestro. Ahora bien, 2021 fue un año marcado por las elecciones y fue un año marcado por la transición de gobierno. Pasamos del gobierno de Lenín Moreno al gobierno de Guillermo Lasso. Tuvimos además una nueva Asamblea Nacional
en la que se rompió una lógica que se manejó en los dos últimos periodos legislativos, que era la de una fuerza política dominante que alcanzó la mayoría absoluta. Lo hizo en 2013, lo hizo en 2017, y me refiero a la forma como ingresó o cómo entró en el inicio de 2017 esa fuerza política. Luego, obviamente, vino la implosión interna y los hechos que son de conocimiento público, pero digamos, en el papel, para las legislaturas de 2013 y 2017, había una sola fuerza política dominante a nivel legislativo. Hoy teníamos, para esta oportunidad, una asamblea en donde ninguna orientación política iba a tener, y de hecho ninguna tiene, no tuvo ni tiene, mayoría política por sí sola, mayoría absoluta por sí sola, y corresponden justamente los acuerdos o los entendimientos. Yo le pregunto a usted, y quiero separar las dos cosas. Primero, empezando por Lasso y su gobierno. El presidente Guillermo Lasso, ¿cuál es el principal reto en lo político que tendrá este año? Y luego la Asamblea Nacional, ¿cuál es el principal reto político, los principales retos políticos que tendrá la legislatura en el curso de estos 12 meses que se vienen, doctora? Ya. Yo creo que tanto el Ejecutivo como la Asamblea Nacional tienen el mismo reto, que es la gobernabilidad. La gobernabilidad requiere la gestión colectiva del conflicto. El conflicto, que es esta diversidad de representaciones, no se tiene que eliminar en una democracia, se tiene que canalizar. Entonces los dos tienen el reto de gobernar. Ahora, los dos tienen lógicas diferentes. La Asamblea tiene la lógica de la representación, porque hay diversas fuerzas que están ahí representadas, plurales. El Ecuador de febrero, el Ecuador que nos deja las elecciones, es que es un Ecuador ya no hegemónico como fue el 2013, sino que son varias fuerzas ahora, hay varias tendencias y todas tienen que ser integradas en un nuevo proyecto de sociedad. Entonces, esta es la lógica de la representación. Y el Ejecutivo, al contrario, tiene la lógica de la gestión. Entonces, lo que tiene que hacer es gestionar, digamos, toda la confianza política. Y es muy interesante, entre estos dos, el principal reto es la estabilidad que se pueda generar, porque generalmente las relaciones entre los ejecutivos y los parlamentos son relaciones tensas, porque tienen estas dos lógicas diferentes. Pero el problema es que en Ecuador estas relaciones tensas llegan a un enfrentamiento ya como un enfrentamiento, llegan a peleas a muerte, es decir, a amenazas de muerte cruzada, digamos, a involucrar de por medio fiscalías, legalismo discriminatorio, es decir, y esto no puede pasar. Cada vez que el gobierno tenga que pasar una ley, va a tener que negociar con el legislativo, y estas negociaciones tienen que ser transparentes, no pueden ser como en el periodo anterior, digamos, de Lenín Moreno, donde había repartos, había amenazas de allanamientos, había las negociaciones no tienen que ser por intereses particulares, sino por ideas, por principios, por temas. Ese va a ser el principal reto de los partidos, de la Asamblea y del Ejecutivo. Realmente negociaciones transparentes, ley por ley, y tratar de que no estén sobre la mesa recursos como la muerte cruzada, y cosas así que realmente solo traen inestabilidad, y no va a ser posible ninguna, digamos, estabilidad económica cuando hay estas peleas a muerte entre las principales funciones del Estado. Pero yo le pregunto a usted, doctora, con la experiencia que tuvimos justamente en el segundo semestre del año, cuando al menos en dos pasajes del momento más complejo de la relación política entre el Ejecutivo y el Legislativo, se empezó a hablar del fantasma de la muerte cruzada. Hubo voceros del gobierno que empezaron a mencionar el tema de la muerte cruzada. El propio presidente de la República dijo que no descartaba la muerte cruzada. Luego, evidentemente, ya el propio presidente le bajó un poquito el tono a este nivel de confrontación con la Asamblea Nacional. Hubo medios de comunicación que empezaron a presentar justamente temas asociados a la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea Nacional. O sea, estaba claro que se estaba colocando un framing en el imaginario público respecto de la posibilidad o la advertencia del presidente de la República de invocar la capacidad constitucional de disolver por una sola vez la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que luego de esta experiencia de los primeros meses del Ejecutivo y del Legislativo, o sea, del último tramo del 2021, ¿será que en 2022 no se vuelve a hablar del mismo tema
tal vez porque no conviene políticamente, porque no hay el músculo político para efectuarlo, o porque a la vuelta de la esquina están las elecciones seccionales, doctora? Por las tres, Fabricio, realmente todas estas condiciones confluyen en la posibilidad de una muerte cruzada. Yo creo que en países tan fragmentados como lo nuestro, digamos, en asambleas fragmentadas, con partidos políticos que no están tan cohesionados, siempre está en la mesa la posibilidad de la muerte cruzada. Lo mejor es que no, lo mejor es que la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea no llegue a ese punto de suma cero, sino de que haya la posibilidad de negociar transparentemente por ideas, por principios, pero sobre todo esto también tiene una consecuencia para los partidos, es decir, nosotros vimos en los últimos meses y sobre todo cuando se aprueba la ley tributaria, esta capacidad del gobierno de negociar. Y eso estuvo, digamos, más o menos bien para la gobernabilidad y todo. Pero ¿a costa de qué? Y eso es fundamental, porque los partidos políticos, lo que yo siento en Ecuador, cada vez son más banales, es decir, tienen mucha capacidad para desgastarse, para autodestruirse, y considerando un año preelectoral va a ser fundamental la actuación de los partidos en este año. Yo le hablaba del tema electoral, por ejemplo, doctora, porque seguramente en febrero del 2023 tendremos elecciones de alcaldes, de prefectos, de concejales, de miembros de juntas parroquiales. Esas elecciones podrían convertirse en una suerte de plebiscito para la clase política, entendiendo como tal al gobierno y a las organizaciones políticas representadas en la legislatura. ¿Y eso podría, digamos, marcar el desarrollo de la relación política este 2022? Sí, claro que sí. Y sobre todo que la ciudadanía discierne mejor cuando son sus autoridades electorales, es decir, sus autoridades locales. Puede no saber quiénes son sus asambleístas del norte de Quito, puede no saber quiénes son los asambleístas electos por el sur de Quito, pero saben, digamos, quiénes son sus alcaldes. Incluso pueden conocer quiénes son sus concejales. Cada vez, mientras más pequeño es el nivel de acción, la ciudadanía discierne un poco más. Y sobre todo después de la pandemia del COVID, donde los gobiernos locales jugaron un rol fundamental. Hemos regresado a una especie de sociedades locales, donde los gobiernos locales empezaron a asumir tareas que el gobierno nacional durante el anterior gobierno no lo asumió, como el tema de la salud, tema de educación, y eso es fundamental ahora porque han adquirido un rol fundamental. Y ahí los partidos van a medir, y las fuerzas políticas en el 2023 van a medir justamente esa fuerza. El gobierno va a medir fuerza y las otras fuerzas que están representadas en la Asamblea también. Y aquí es fundamental, sobre todo, cómo se presenten todas las fuerzas políticas a las nuevas elecciones. Porque lo que yo veo es que cada vez en la Asamblea Nacional hay una especie de desconexión de los partidos políticos y de la sociedad. Hay una dificultad de los partidos de canalizar todas las demandas sociales. Hay una dificultad de representar. Yo los veo muy desconectados, casi a todos los partidos, incluso al gobierno, muy desconectados de las principales demandas de la sociedad. Hay un sentimiento antipolítica muy fuerte y en un escenario tan abierto, la antipolítica permite que cualquier cosa se pueda colar. Hay esta ausencia de liderazgo local y nacional abre un espacio político amplio, y yo creo realmente que las elecciones de 2023 todo está abierto. No creo que va a haber una fuerza hegemónica, digamos, que capture todas las alcaldías, sino que todo va a estar abierto y se pueden colar incluso algunas fuerzas que no son muy antidemocráticas, que puedan tener un discurso autoritario, etcétera, etcétera. Siempre las democracias corren peligro en épocas de crisis con un gran pesimismo, con un gran sentimiento antipolítica, se puede sembrar cualquier cosa. Ahora le pregunto, doctora Selene López, a esta hora empezando justamente el 2022, ¿quién se proyecta como la oposición real al gobierno del presidente Lasso? ¿El correísmo o la CONAIE? Esta es una pregunta muy buena pregunta.
Yo creo que el principal actor político, digamos, fundamental, que tiene capacidad de movilización y también tiene una representación importante en la Asamblea y que tuvo resultados electorales muy buenos, es la CONAIE, sin duda. Y creo que ellos son los actores políticos más fuertes que tiene el gobierno. Y por eso yo veo con mucha preocupación ciertas declaraciones del gobierno cuando en contra del principal líder de la CONAIE, diciéndole anarquista, o diciéndole, me acuerdo al principio del año 2021, diciendo que no son pobres, que son mercantilistas, capitalistas. Me recuerda mucho como alguna vez se les dijo que tenían ponchos de oro o que son corporativas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado el gobierno. Cuidado, cometen el error que cometió la Revolución Ciudadana al considerar al movimiento indígena como sujetos de derechos, es decir, que tienen derecho a recibir, que tienen derecho a no ser discriminados, pero no como sujetos políticos autónomos con los que yo me tengo que sentar a la mesa para acordar políticas. Entonces, esto, y sobre todo después de octubre, donde ganaron mucha legitimidad, donde en una parte muy mayoritaria de la población ganó un imaginario de que reconocen la legitimidad de las movilizaciones, de que reconocieron que fueron los compañeros indígenas quienes defendieron todo este embate, digamos, neoliberal. Y es porque realmente históricamente hay una exclusión estructural que siguen sufriendo hasta hoy. Entonces, si la mayor organización social, política, histórica expone al presidente demandas en temas como el precio de los combustibles, la moratoria en el sistema financiero, la cese de las concesiones mineras, no se le puede reducir todas estas expresiones a que son posiciones anarquistas. Al contrario, se tiene que escuchar y se tiene que canalizar este conflicto, no tratar de eliminar. Yo creo que la oposición más grande que va a tener el gobierno, el reto más grande va a ser justamente por toda la capacidad de movilización legítima que siempre ha tenido la CONAIE. Ahora, de alguna manera, le pregunto, la situación de la CONAIE se podría reflejar también en lo que pasa con Pachakutik y su bloque en la Asamblea Nacional. ¿Por qué le pregunto esto? Pachakutik, en teoría, es el brazo político de la CONAIE, pero al mismo tiempo, ese Pachakutik enfrenta y se evidencia una división en donde al menos 9 legisladores, no sé si son más, pero al menos 9 legisladores discuten la postura de sus compañeros sobre los temas considerados más duros que forman parte del ideario y de las lógicas del movimiento indígena. Sí, ese es el otro problema, digamos, y es un problema no solo de Pachakutik, sino de todas las fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea. Yo vi con mucha preocupación que el día que estaban recibiendo las credenciales, los asambleístas, algunos ya digamos, desertaron. Y eso es preocupante para todas las fuerzas políticas, porque significa que se está traficando con muchas influencias políticas, que hay precaria cohesión de los partidos y que estos no tienen un motivo sincero para elegir bien sus cuadros, elegir personas, digamos, que estén alineadas base una línea ideológica, y sobre todo porque a los asambleístas no se les vota para interpretar un mandato, sino se les vota en clave de representación de un partido. Y si se vuelven independientes del día que reciben sus credenciales o se vuelven independientes meses después, realmente complican toda esta fragmentación, complican la representación y se alejan cada vez más de una sociedad que está huérfana de liderazgos, que no puede ser representada. Y por eso otro reto de este año es que los partidos trabajen en ideología, que trabajen en la formación de cuadros, que trabajen en acuerdos mínimos, es decir, ¿cómo es posible que todos los partidos no trabajemos en cómo acabar con la violencia de género, etcétera? Es decir, incluso que los partidos dejen de ser un poquito verticales como son ahora y realmente trabajen en estructuras horizontales, que escuchen a las bases, porque y esto es una consecuencia de la dificultad que tienen ellos de transar,
porque el personalismo dentro de los partidos políticos ecuatorianos es tan grande que hace que a veces se realicen vetos más personales que ideológicos. Entonces, es fundamental que los partidos en este año analicen cómo pueden mejorar su representación, sobre todo en una sociedad que no quiere ser representada, una sociedad que rechaza a los partidos políticos, y si siguen actuando de la forma que han actuado hasta ahora, se van a alejar cada vez más de la sociedad y eso se va a complicar muchísimo, no solo para las elecciones nacionales, sino se va a complicar muchísimo para la democracia en el futuro. En lo político, ¿usted podría citar virtudes y defectos del gobierno del presidente Lasso y cómo esto podría repercutir en la proyección justamente en materia política para este 2022? Yo creo que si hay, digamos, empezaría por el defecto, porque, digamos, un poco más sintonizada con las demandas ciudadanas. El defecto es, y digamos, uniendo al principio de la entrevista, el principal defecto del gobierno de Lasso es no apostar por un Estado débil, por profesionalizar realmente cuadros políticos, profesionalizar política pública, es decir, cohesionar todas las capacidades del Estado y ponerlas a merced de la sociedad. Y esto es fundamental, sobre todo en un país que la ha pasado muy mal este año. Hemos visto terriblemente lo que ha ocurrido en las cárceles, hemos visto, digamos, que muchísimas personas han pasado de la clase media a la pobreza, y cuando hay esos retrocesos es muy difícil realmente avanzar. Yo creo que la más grande debilidad que tiene el gobierno de Lasso es que tiene un Estado débil y no se puede gobernar con un Estado débil. Yo creo que fortalecer un Estado es el principal reto. Y la otra debilidad que veo es la dificultad de institucionalizar la desconfianza política. ¿Y a qué me refiero? A la posibilidad de crear arreglos institucionales a largo plazo que traigan, digamos, condiciones democráticas duraderas. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque estamos tan acostumbrados a utilizar la ley de manera instrumental, arbitraria, ayer y hoy. Y crear arreglos institucionales duraderos basados en el Estado de Derecho es fundamental para cualquier modelo de desarrollo, porque el desarrollo tiene que asentarse en algo sólido. Entonces no podemos utilizar la ley de forma arbitraria, no podemos, digamos, es lo habitual en nuestro país, es que una fuerza política no le gusta el diseño institucional, lo desmonta, lo arregla a su interés, después viene otra fuerza política que no le gusta el diseño anterior, lo desmonta y lo vuelve a montar otro arreglo institucional, y así sucesivamente. Vivimos un eterno dilema del prisionero, digamos, haciendo alusión a la teoría de juegos, y eso no puede pasar. Entonces, el gobierno de Lasso tiene el reto este año de la posibilidad de crear arreglos institucionales. Institucionalizar es apuntalar patrones viables, sostenibles, efectivos, que nos regulen a todos, que son aceptados por todos y que se mantienen a pesar del tiempo. Algo institucionalizado está ya interiorizado en la ciudadanía y no se puede dar marcha atrás. Entonces, esto es, digamos, la segunda cosa que yo no vi este año y que siempre va a ser necesario para el gobierno, para un Estado como Ecuador. Y si tengo que hablar algo positivo, hablaría de la campaña de vacunación. Hubo mucho pragmatismo en este sentido. No hubo, se dijo varias cosas en campaña, pero a la hora de la hora se trabajó muy bien el tema de la vacunación, y lo importante sería avanzar ahora con fortalecer un Estado, una política de salud fuerte, y considerando que también el COVID no solo es salud, sino hay muchísimas cosas asociadas como salud mental, educación, investigación, y en todo eso hay que seguir trabajando. ¿Usted cree, le pregunto, que el gobierno del presidente Lasso debería refrescar su gabinete? De hecho, el año comienza con una movida inesperada. Nombra un nuevo canciller, creo que no estaba eso en el radar, ni siquiera se había mencionado. De hecho, hace un par de semanas se conoció justamente de la renuncia de Juan Carlos Holguín a este encargo que el gobierno señaló que era ad honorem, de embajador itinerante para asuntos estratégicos, y digamos, hubo quienes asumían de que de alguna manera
Holguín iba a comenzar a trabajar en una eventual campaña electoral de cara a la alcaldía de Quito en 2023. Y resulta que hoy aparece como canciller de la República, que digo, es una movida que no estaba en el radar. ¿Cómo ve usted justamente la posibilidad de un refrescamiento del equipo de gobierno? Lo vería con buenos ojos en el marco de que las personas que estén ocupando digamos, los principales puestos sean personas técnicas que lleguen por meritocracia, que no haya estos cálculos políticos y que no haya estas incluso intenciones de le voy a poner acá para que después sea alcalde, para que digamos, todo eso no ayuda a lo que yo les decía, a mejorar las capacidades del Estado de una forma eficiente, eficaz, no ayuda. Incluso hay otras funciones del Estado que no se han corregido. Por ejemplo, cómo nosotros vamos a manejar desde un solo ministerio, como es el Ministerio de Gobierno, toda la política de seguridad y la gestión de la política, que es toda la relación con el Ejecutivo, la relación con la CONAIE. Son dos funciones muy fuertes para un solo ministerio. Entonces, todas estas cosas no se han corregido y si es que se sigue, digamos, cada vez poniendo a cuadros políticos en funciones técnicas, en funciones importantes de la gestión del Estado, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, yo veo con buenos ojos ciertas ministras de Estado, como la ministra de Educación, la ministra de Salud. Me parece que tienen un rol técnico muy claro, muy pragmático, pero me gustaría ver en las otras ramas del Estado esta misma coherencia, para que se siga generando una autonomía. Eso es lo que aún no veo y esta falta de cuadros técnico-políticos es un problema para el gobierno de Lasso y es un problema que se puede corregir, es un problema que si es que uno acuerda con otras fuerzas políticas que tienen, digamos, experiencia técnica en la gestión del Estado, sería un poco más fácil, pero es difícil ponerse de acuerdo en un país como este. Correcto. Doctora Selene López, le agradezco por estos minutos para justamente aportar al análisis de nuestros seguidores, de nuestros internautas, de nuestros oyentes sobre los retos en el ámbito político que tendrá el Ecuador este año 2022. Muy amable, doctora. Hasta luego, Fabricio, que tenga un buen día. Gracias a la politóloga Selene López, gracias por su comparecencia aquí en nuestro espacio de noticias. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.